de Dios en esta mañana, hermanos. Yo estoy emocionado, hermanos, ¿verdad? Dice el Salmo 119, 130, la exposición de tus palabras nos alumbra y hace entender a lo simple. La semana pasada aprendimos que la palabra exposición es abrir de par en par, ¿verdad? Y que pues somos vivificados como el mismo Salmo. Nuestras almas son vivificadas o son alentadas a través de la exposición de su palabra. Nuestras vidas son cambiadas, son transformadas, conocemos más de Dios, nuestra fe es afirmada, pero todo es a través de la palabra de Dios, no de pensamientos subjetivos impuestos por el predicador, no, sino a través del poder mismo de la palabra de Dios. Hay otro salmo en el Salmo 119 que dice: abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Yo creo que esa debe ser nuestra oración cada vez que leemos la palabra o vamos a escuchar la palabra, decirle a Dios: abre mis ojos para mirar las maravillas de tu ley. Vamos a ponernos en pie por un momento, hermanos. Acompáñenme ahí en su Biblia en el Salmo 139. Vamos a leer del 1 al 24. Salmo 139 del 1 al 24. No sé hasta cuándo vamos a dar pausa a los salmos. Obviamente hasta que el Señor quiera que descansemos por un momento ahí en los salmos, pero seguimos adelante aprendiendo en la exposición de los salmos. Salmo 139, y vamos a leer del 1 al 23. Son varios versículos. Salmo 139. ¿Ya todos lo tenemos? Ok, entonces vamos a hacerlo de la siguiente manera. Yo voy a leer el 1, ustedes el 2, y todos nos reunimos en el 23. Vamos a tratar de leer todos, mis hermanos, a irnos en tiempo, respetando los puntos, las puntuaciones y las comas. Dice así la palabra de Dios, Salmo 139, al músico principal, Salmo de David. Dice: oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú conoces mi sentarme y mi levantarme, desde lejos entiendes mis pensamientos. Mi andar y mi acostarme has rodeado, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí tú, Jehová, la sabes toda. Detrás y delante me has rodeado, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es muy maravilloso para mí, antes no lo puedo comprender. Versículo 7 dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu, o a dónde huiré de tu presencia? Si subiera al cielo, ahí estás tú, y si en el infierno hiciere mi lecho, he aquí estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún ahí me guiará tu mano y me asiará tu diestra. Si dijere: ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como un día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Porque tú formaste mis riñones, otra versión dice mis entrañas, me cubriste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidable y maravillosamente me formaste. Maravillosas son tus obras, y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en secreto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, siendo aún imperfecto, y en tu libro están escritos todos mis días, que luego fueron cuando aún no existía ninguno de ellos. Qué preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Si los contaras, serían más numerosos que la arena. Al despertar aún estoy contigo. De cierto, oh Dios, matarás al impío. Apartaos pues de mí, hombres sanguinarios. Porque blasfemias dicen ellos contra ti. Tus enemigos toman en vano tu nombre. No odio, oh Jehová, a los que te aborrecen, y me enardezco contra tus enemigos. Los aborrezco con perfecto odio, los tengo por enemigos. Vamos a leer todos juntos el 23 y el 24. Dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos,
y ve si hay en mi camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias por el privilegio, mi Dios, que tenemos de leer tu palabra, aprender tu palabra y aplicar tu palabra. Como dice el salmista, mi Dios, abre nuestros ojos para mirar las maravillas de tu ley, porque entendemos que es en la exposición de tu palabra que somos guiados a la verdad, porque entendemos que es la exposición de tu palabra la que nos alumbra, nos da luz y nos hace sabios a los que somos sencillos. Sé que el poder radica en tu palabra, sé que el poder radica en lo que tú puedes hacer a través de tu Espíritu Santo, mi Dios. Sé que hoy en esta reunión somos hombres imperfectos, adorando a un Dios que es perfecto. Sé que es por gracia que hemos venido a Cristo, a Él le damos honra y gloria. Entendemos que es tu obra, es tu misericordia, es tu amor en nosotros, mi Dios. Sigue obrando en nuestras imperfecciones, mi Dios. Ayúdanos en nuestras luchas, en nuestras necesidades, en nuestras pruebas, en nuestras enfermedades. Padre, que tu Espíritu Santo se mueva en nosotros y en medio de nosotros. En lo personal te ruego, Padre, que obres también en mí y a través de mí. Sé que tu palabra tiene poder y en ello confío, en ello descanso. En el nombre de Jesús yo te doy gracias, Padre mío. Amén. Amén. ¿Puede tomar su lugar, mis hermanos? Hoy estaremos exponiendo la palabra a partir del Salmo 139. Sé que los mensajes a través de los salmos han sido una bendición. Yo me estaba preguntando a mí mismo, creo que nunca había escuchado ya una serie, pues no larga, pero ya tampoco tan corta, de la exposición de los salmos. Creo que no había escuchado en esa dimensión mensajes de los salmos. Quiero suponer que a lo mejor ustedes tampoco, ¿verdad, mis hermanos? Habían escuchado de esa manera un poco más consecutiva mensajes a través de los salmos, pero para mí han sido de mucha bendición, porque a través de los salmos la única finalidad es ver a Dios a través de su palabra, ver a Dios cómo es Él, quién es Él y lo que Él ha hecho en su creación y lo que ha hecho por nosotros. Amén, mis hermanos. Entonces el título de esta mañana es Dios lo conoce todo. ¿Cuál es el título, mis hermanos? Es Dios lo conoce todo. A lo mejor puedes pensar, hermano, ¿y quién no sabe eso de Dios? Que Dios lo conoce todo. Bueno, mis hermanos, hay quienes piensan que Dios no lo conoce todo, que Dios tiene un conocimiento medio de las cosas o de las situaciones o de las acciones. ¿Has escuchado esos argumentos? O sea, Dios conoce cada día lo que va sucediendo, pero Dios no conoce como en su totalidad el principio y el fin de todas las cosas. Es más, hay quienes creen en cuanto a la postura del Evangelio que Jesucristo es el plan B de algo que se le salió de las manos a Dios. ¿Has escuchado esas doctrinas? O sea, Dios creó al hombre, ¿verdad? Las cosas no salieron como Dios había pensado, entonces pues mandó a Jesucristo como un plan B, ¿verdad? Para que pues Jesucristo fuese quien pagase por nuestros pecados. Entonces hay quienes creen que aún Jesucristo cuando vino pues era imperfecto porque Él tenía que aprender obediencia. Y escuchas argumentos así como el conocimiento medio de Dios, que Dios no conoce en su totalidad todas las cosas, pero Dios es Dios desde la eternidad hasta la eternidad, ¿verdad? Él conoce todas las cosas antes de que fueran hechas. Tal vez no habías escuchado esos argumentos, pero eso y muchas otras cosas más existen. Por ejemplo, ahí donde vamos con la persona que nos corta el pelo, ya tenemos mucho tiempo, algunos años de conocerlo. Conmigo no se tarda tanto, ¿verdad? Pero sí con mis pequeños le hicimos el men. Le digo, oye men, y pues ya cuando te dedicas a poner pelo. Dice, no men, todavía no. Y ya vacilamos con él, es de buen ánimo, ¿verdad? Y un día entre semana fuimos con él para que le cortaran el pelo a Jaciel. Y él sabe que somos cristianos. Cuando estamos solos, él toca algún punto para dialogar brevemente en lo que pues estamos hablando solos. Dice, men, así de a todos les dice, men, yo creo una cosa, o sea, yo creo que Dios existe, men. Dice, men, pero sé sincero, o sea, dime, ¿quién ha venido del más allá para decirnos? Está duro el asunto, O sea, el infierno sí existe para que traten de portarse bien. O a quién ha venido del cielo para decirnos, no, el cielo sí existe. Y él presenta esos argumentos, o sea, él dice, ¿quién ha venido del infierno para decirnos,
pórtate bien porque verdaderamente el cielo sí existe, ¿verdad? O quién ha venido del cielo para decirnos, no, de verdad el cielo sí existe y vale la pena vivir una buena vida moral para alcanzar el cielo. Y él lo cree así. Dice, pero yo creo en Dios, pero no creo en una eternidad. Entonces, él está creyendo en un Dios, pero no en el Dios de la Biblia, ¿verdad que sí, mis hermanos? Entonces, obviamente, él presenta dudas legítimas y argumentos que él, en su naturaleza, más bien en su pensamiento y en su naturaleza caída, pues él los presenta de alguna manera legítima. Pero lo cierto, mis hermanos, que cada quien dentro de esta humanidad caída se hace una figura, una imagen de ¿quién? De Dios. Pero ¿qué es lo que debemos de hacer? Es venir a las Escrituras para ver qué es lo que Dios dice de Él mismo, no lo que nosotros pensamos de Dios, sino con la finalidad de venir a las Escrituras para conocer al Dios de la Biblia. ¿Cuál es la finalidad, mis hermanos? ¿Conocer a quién? Al Dios de la Biblia. Les platiqué tal vez en una ocasión que una hermana vino de Estados Unidos, tuvimos la dicha de conocerla. Adelante, mis hermanos. Tuvimos la dicha de conocerlas y cuando ella se acercaba a saludarte, ya ven que nosotros mencionamos la palabra, ¿cómo decimos cuando nos saludamos, hermanos? No digo, entre nosotros, Dios te bendiga. ¿Verdad? Tenemos esa costumbre de decir, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Y ella cada vez que saludaba a alguien decía, que el Dios de la Biblia te bendiga. Ay, yo me quedé impresionado cuando me saludó, ¿verdad? Y se me quedaron esas palabras grabadas, porque ella decía, el Dios de la Biblia, no el Dios que tú te imaginas, no el Dios que no el Dios que la gente se imagina. Estaba platicando con el men, así le decimos, dice, tan solo en la India, men. Él dice, ¿cuántas deidades hay? En el país de la India, en cada esquina hay una deidad, ¿verdad? Y hay infinidad de deidades o dioses con D minúscula, pero la Biblia nos enseña que solamente hay un Dios con D mayúscula, único y verdadero, que se presenta a sí mismo. Amén, mis hermanos. Y el Dios de la Biblia, el que yo te predico, el Dios de la Biblia, ¿lo conoce qué? Lo conoce todo. Lo conoce todo. Pero usar la palabra todo es muy cómodo porque entendemos que la palabra todo es un término universal que no deja a nada fuera. Entonces, al decir que Dios lo conoce todo, y si queremos ser más congruentes, ¿a qué nos referimos con la palabra que Dios conoce todo? Nos referimos a que Dios conoce cada acción. Dios conoce cada movimiento que hace cada ser humano. Y no solo Dios conoce cada acción o cada proceder, ¿verdad? O cada actuar del ser humano, sino que también conoce el tiempo en que lo hace. Amén, mis hermanos. Amén. Y no solamente conoce la acción, el tiempo, sino también conoce la actitud con la cual somos movidos a llevar a cabo aquella acción en el tiempo en que lo hicimos. Amén, mis hermanos. Estamos profundizando un poco más. Entonces, al decir que Dios lo conoce todo, Él conoce cada acción, o sea, Él conoce nuestro andar o lo que hacemos, conoce el tiempo exacto en el momento en que lo hacemos y la actitud, ya sea la piedad o la impiedad en la manera en que hacemos las cosas. ¿Qué significa la palabra piedad? Básicamente es la actitud con la que tú te diriges a Dios, sirves a Dios o alabas a Dios. ¿Qué es la impiedad? Lo contrario a lo que estoy diciendo. Y a eso me refiero con que Dios conoce todo. Ahora, yo quiero que tengas en mente lo siguiente, que la palabra de Dios dice más de lo que nosotros pensamos que puede decir. Porque en cierta manera, aunque somos guiados por el Espíritu Santo, ¿verdad? No entendemos en su plenitud o en su perfección la palabra de Dios, porque nuestras mentes son finitas. ¿Y Dios es qué? Infinito. Dios es infinito y Dios es eterno. Y uno de los errores del hombre es querer entender a Dios a la perfección o a la paridad de acuerdo al conocimiento, a la mente del hombre. Eso no se puede. Entonces Dios conoce las acciones, el tiempo de las acciones. Dios conoce cada palabra que sale de nuestra boca. ¿Ustedes lo creen? Dios conoce cada palabra. Y cuando mencionamos cada palabra, es el fruto de lo que ya hemos concebido, ¿dónde?
En nuestra mente. Entonces Dios conoce cada palabra, Dios conoce cada pensamiento. Y cuando hablamos de las palabras, Dios conoce la intención con la que decimos cada palabra. Sí dice así la escritura, como lo vimos en la semana pasada en Hebreos capítulo 4, versículo 2 en adelante. Dios conoce la intención y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón del hombre. Cuando venimos ante la palabra de Dios, quedamos descubiertos, quedamos como desnudos ante la palabra de Dios, y no hay nada que le podamos ocultar a Él, porque Él lo conoce todo. Él conoce cada acción, cada tiempo, cada palabra, ¿verdad? Derivada de un pensamiento que se entrañó en nuestra mente. Pero también Él conoce cada pensamiento y cada palabra que referimos legítimamente, o sea, dicha como una verdad. Pero también Dios conoce el pensamiento y la palabra dicha, aunque fue presentada como una verdad. Dios sabe que a veces nuestras palabras son falsas. ¿Sí me explico? O sea, a veces presentamos falacias, y falacia es una palabra que se usa como una figura de dicción. A veces decimos mentiras que son disfrazadas como de una verdad, pero que siguen siendo una mentira. ¿Y quién conoce eso? Dios lo conoce. O sea, nosotros podemos engañarnos a nosotros mismos, podemos engañar a las personas que nos rodean, podemos engañar a los que están en nuestro entorno, pero al único que no podemos engañar es a Dios. Entonces, ¿y de dónde yo estoy argumentando que Dios lo conoce todo? Del Salmo 139. Si pusiste atención, hoy veremos 2 puntos, y vamos a comenzar con el punto número 1, que es: Dios me conoce y sabe todo de mí. Y del versículo 1 al 4 leemos lo siguiente: Oh Jehová, tú me has ¿qué? Examinado. Oh Jehová, tú me has examinado. ¿Y qué más? Y conocido. ¿Y qué más? A ver, dilo fuerte. Conocido. Tú me has examinado y me has conocido. ¿Qué dice el salmista de Dios? Que Dios lo conoce ¿a quién? Que Dios lo conoce a él, al salmista. Y luego dice en el 2: tú conoces mi sentarme y mi levantarme. Desde lejos entiendes ¿qué? Mis pensamientos. Desde lejos entiendes ¿qué? Mis pensamientos. Dice en el número 3: mi andar y mi acostarme has rodeado, y todos mis caminos te son ¿qué? Conocidos. Entonces, cuando digo que Dios conoce todo, no es como una idea o argumento que se ha producido en mí, sino es la exposición de la palabra que nos da esas evidencias para llegar a la conclusión que Dios conoce todo. Ahora, si pusiste atención, por lo menos 4 veces se repite la palabra conoció o conocido. Más o menos. ¿Pusieron atención? A ver, vamos a contarlas. Acabo. No llevo tanta prisa, ¿verdad? Ven con el tiempo que se ocupa, ¿verdad, mis hermanos? En el número 1, al final, si contamos examinado como un sinónimo de conocido, es una, y luego dice examinado y conocido, ¿cuántas van? 2, y luego en el versículo 2 comienza diciendo, ¿tú qué? Tú has conocido. ¿Tú conoces? ¿Cuántas van? 3. Desde lejos entiendes, si entiendes es un sinónimo de conocer, ¿cuántas van? 4. Mi andar y mi acostarme has rodeado, y todos mis caminos que te son ¿qué? Conocidos. Entonces, por lo menos, ¿cuántas veces se dice la palabra conocido? 5. Junto con algunos sinónimos, ¿verdad que sí? Entonces, podemos decir que la línea melódica o el tema de lo que quiere decir el Salmo 139, pues está aquí, ¿verdad? Por eso el título es Dios lo conoce todo, porque el salmista dice, tú conoces todo de mí, tú has examinado todo de mí. Pero ¿de dónde estoy argumentando que Dios conoce cada acción, cada pensamiento, cada palabra que es el fruto de algo ya entrañado en nuestra mente? ¿De dónde saco que Dios conoce cada palabra que es referida legítimamente como una verdad? Así como Dios conoce también la palabra más falsa que a veces producimos, disfrazándola como una verdad. De aquí mismo, mis hermanos. De aquí mismo el salmista, del versículo 1 al 4, él dice, tú conoces, en el número 2, tú conoces mi ¿qué? Mi sentarme Y mi levantarme. Fíjense la expresión del salmista hablando de Dios. Dice, Dios, tú conoces todo de mí, tú me examinas. Y así como conoces tanto, tú conoces a detalle aún hasta cuando ¿qué?
hasta cuando me siento. ¿Sí dice así la palabra de Dios ahí? Tú conoces hasta cuando me siento y hasta cuando me levanto. Y no solamente conoces la acción, conoces el tiempo cuando me siento y también cuando ¿qué? Y cuando me levanto. Dice el 3, también no solamente conoces cuando me siento o me levanto. Fíjense qué palabras usa el salmista, ¿verdad? Para decir que Dios lo conoce todo. O sea, Dios está al pendiente de cuando me siento y cuando me levanto. Y Dios no solamente sabe que lo hago, sino cada cuando ¿qué? Lo hago. Y en el número 3 dice, y también conoces mi ¿qué? También conoces mi andar o mi caminar o por dónde ando, pudiéramos decir. O sea, entonces el salmista dice, tú conoces cada día por dónde camino, por dónde regreso. Y también tú conoces mi ¿qué? En el versículo 3, mi acostarme. ¿Sí dice así? Mi andar y mi acostarme ha rodeado. Entonces él dice, y todos mis caminos te son ¿qué? Conocidos. Te son conocidos. En el número 4 dice, pues aún no está la palabra en mi lengua. O sea, aunque nosotros o el salmista aún todavía no decimos nada, o él todavía no decía nada, hablando en primera persona, dice, Dios, aún todavía ni digo nada, y tú ya conoces lo que voy a decir. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Entonces lo que está diciendo el salmista es, ¿tú conoces qué? Tú conoces todo de mí. Por eso es el primer punto, Dios me conoce y sabe todo de mí. Ahora vamos a formular una pregunta. El salmista está exagerando al decir que Dios conoce cuando me siento, cuando me levanto, en el tiempo en que lo hago y con la actitud que lo hago. O sea, el salmista está exagerando que aun cuando voy a hablar con Dios, todavía ni siquiera digo palabra alguna, Isaías, y Dios ya la conoce. ¿Será que el salmista está exagerando? Estamos formulando esa pregunta. ¿O será que el salmista está usando una figura de dicción llamada hipérbole? ¿Qué es una hipérbole? Es lanzar más allá. La palabra o esta figura de dicción tiene como idea exagerar la situación. No tiene como intención mentir. Fíjense bien. No tiene como intención mentir una hipérbole. Tiene como intención exagerar la situación, ¿verdad? Recuerdo a mi maestro cuando estábamos viendo ahí en teología, en el área de hermenéutica, si no mal recuerdo, estábamos viendo la figura de dicción hipérbole, y es cuando decimos, él usaba este ejemplo, es como cuando decimos, tengo tanta hambre que me comería un caballo, ¿verdad? Entonces una cosa es cierta, que el que lo está diciendo, ¿qué tiene? Hambre. Tiene hambre. Y está exagerando porque es mucha su hambre, pero no se comería un caballo. Entonces, el salmista está usando una hipérbole, o sea, está exagerando, o sea, sí es verdad, pero está exagerando. ¿Creen que está exagerando? O sea, sí, Dios es Dios, conoce todo, pero para decir que Dios conoce cuándo me siento, cuándo me levanto, Dios conoce cuándo me acuesto, cuándo me vuelvo a levantar, Dios, como para decir que Dios conoce mis palabras antes de decirlas, ¿será que está exagerando? No, mis hermanos, no, porque miren, aunque es el salmista al cual Dios usó para dejar plasmado este salmo, debemos recordar algo muy importante, que al final el autor principal de los salmos y toda la escritura no fue David o los demás salmistas, es el Espíritu Santo, el autor final de las escrituras. ¿Sí me explico, mis hermanos? Entonces, ¿quién está diciendo estas palabras como el autor final? Dios mismo. Es Dios mismo. Es como si Dios está diciendo de Él mismo lo que Él puede hacer. ¿Sí me explico? O sea, el Salmo 39, bien es cierto, fue inspirado por el salmista, pero el autor final fue el Espíritu Santo, porque habla de Dios, o habla de cómo es Dios, o del poder que Dios tiene. ¿Cómo le conocemos al atributo de Dios al decir que Dios lo conoce todo? La omnisciencia de Dios es que Dios lo conoce todo. Dios lo conoce todo. Dios ¿qué conoce, mis hermanos? Todo. Dios lo conoce todo. Dios lo conoce todo. Y en eso insisto, y voy a insistir en esta mañana a través de este mensaje.
Entonces Dios lo conoce todo. Fíjate lo que dice el versículo 4 y 5. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, ¿tú la sabes qué? Todas. Detrás y delante me ha rodeado, y sobre mí pusiste ¿qué? Sobre mí pusiste tu mano. Y esto se empieza a poner más interesante, mis hermanos, porque no solamente Dios conoce cuándo me siento, cuándo me levanto, o conoce mis acciones y en el tiempo en que hago las acciones, sino que también Dios conoce cada palabra que estamos por referir, ¿verdad? Y la intención con la que vamos a decir, ¿qué, mis hermanos? La intención con la que vamos a decir esas palabras. Y esto debería en alguna manera, no sé a ti, hermano, debería ponernos, usamos la palabra temblar, por así decirlo por un momento. ¿Por qué? Porque esto debería producir algo en nosotros al saber que Dios conoce todo de nosotros, mis hermanos. ¿Por qué? Quiero poner un ejemplo, usando literalmente las palabras del salmista. Dios sabe que hoy viniste a sentarte, amén. Dios sabe a qué horas te vas a levantar, amén. Y Dios sabe con qué intención viniste a sentarte, amén. Y eso, hermano, en mí, no sé de ti, está, al escudriñar el Salmo 39, hermano, da escalofrío, mis hermanos. Me da escalofrío, ¿verdad? En un temor reverente, al saber que Dios conoce todo de mí. Porque vamos a suponer, mis hermanos, que nosotros tenemos ese atributo, ¿verdad? Aunque no lo tenemos, de saber todo cuanto piensan las demás personas. ¿Qué pasaría, mis hermanos? La próxima semana no vendríamos, ¿verdad? Porque imagínate que yo puedo saber lo que el hermano Kumacher piensa, lo que el hermano Kumacher sabe lo que yo pienso, y así, ¿verdad? Saber qué es que hay en lo más profundo de nuestros pensamientos. Va a decir el hermano Kumacher, no, si les dijera lo que pude ver en los pensamientos del hermano Juan, no, hombre, ¿y eso qué es el pastor? Hermano, ¿sí o no, mis hermanos? Yo creo que nadie vendría. Nadie vendría porque sabríamos qué es lo que está pensando. Pero hermano, yo creo que vale más lo que Dios piensa de nosotros que lo que nosotros pensamos de nosotros mismos. Y en ese ejemplo y en ese pensamiento, hermanos, yo empiezo a sudar al saber que Dios conoce de mí. O sea, Dios conoce cuándo vine a sentarme, cuándo me levanté y con qué intención vine a sentarme a este lugar, por así decirlo en los ejemplos que estoy poniendo. Porque Dios conoce todo de mí. Y Dios conoce no solamente las palabras ya dichas, sino las que ya he preconcebido antes de decirle, y la intención con las que las voy a decir. Es como cuando decimos, bueno, es que yo dije esto, ¿verdad? Y lo hice sin la intención de ofender. Pues mejor di que querías ofender. ¿Sí o no, mis hermanos? Al final, ¿quién lo conoce todo? Dios. Dice en la Biblia que hay quienes hablan como dando golpes de espada. Otras versiones hay quienes hablan como dando estocada, que dicen, bueno, es que yo soy así, discúlpenme si hablo así, pero cada vez que hablo, hermano, es como si sacaran un puñal y te lo estuvieran encajando. Por eso dice la Biblia que es mejor las palabras de aquel que sus palabras son como medicina al alma, ¿verdad que sí? Porque, mis hermanos, a veces pensamos, o a veces estamos como más interesados por la aprobación del hombre, que antes que saber que Dios conoce todo. O sea, Dios conoce mi mente, mi corazón, conoce mi actitud, sabe cuál fue mi motivación al venir a este lugar. Dios lo conoce todo. Dios lo conoce todo. Dios conoce cada palabra. Dice el 4, pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes todo. Vamos a considerar algunos pasajes ahí. Salmo 147, el 4 y el 5, ahí adelantito, no pierda el Salmo 39. Dice desde el 3, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Uno de mis salmos favoritos. Ahora fíjense lo que el salmista dice de Dios, hablando de Dios. Él, las primeras dos letras es el pronombre para Dios. Él cuenta el número de ¿quién? Él cuenta el número de las estrellas, a todas ellas llama por sus nombres.
como dijéramos, chis, ¿a poco sí? Sí, mis hermanos. O sea, es que Dios es Dios, hermanos. Dios es Dios. Dice que Él cuenta el número de las estrellas. O sea, lo que está diciendo que el único que tiene la capacidad de saber el número total de las estrellas, ¿quién es? Dios. Es Dios. Y podemos decir en nuestra tranquilidad, bueno, pues eso sí, alcanza, pasa, lo creemos que Dios puede conocer el número total de las estrellas. Pero ¿qué dice al final, en la segunda parte del texto? A todas ellas llama por sus nombres. ¿Y eso quién lo puede hacer solamente, mis hermanos? Dios. Eso solamente lo puede hacer Dios. ¿Y cómo lo podemos creer? Por fe. Yo le digo a este amigo con el que vamos a que nos corte el pelo, le digo, es que la fe es la que obra en nuestras vidas. Le digo, si te diera una respuesta simple, te diría que aún hasta por lógica conviene creer en Dios. Dice, y luego si me porto bien y llego y después de la muerte veo que no hay nada, le digo, pues ¿qué perdiste? Dice, nada. Pero si vienes a Cristo y crees en Dios, y cuando mueras ves que la salvación es real, como dijo un pastor, ¿qué vas a ganar? Todo. Pues por lógica, ¿no te conviene creer en Dios? Dice, pues sí, amén. Dice, y luego si Dios no existe y me pierdo de vivir todo, de disfrutar la vida, le digo, pues es que puedes disfrutarla. Pues puedes disfrutarla, o sea, y de hecho los cristianos, mis hermanos, debemos disfrutar la vida dentro de los linderos que Dios nos ha establecido. Disfrutar la vida, disfrutar nuestro matrimonio, disfrutar nuestros hijos, irnos a pasear, irnos a comer. O sea, no tenemos por qué ser amargados. Le digo, pero imagínate que no crees en Dios, man, y que después de que te llegue el día de la muerte te des cuenta que todo fue cierto. ¿Qué vas a perder? Dice, pues todo. Y ya en eso él se ocupó en otras cosas. Pero Dios lo conoce todo, mis hermanos. Dice este salmo, Él conoce a cada una de las estrellas, a cada una de ellas llama, ¿por qué? Por sus nombres. ¿Por cuál razón? Dice el 5, grande es el Señor nuestro y de mucho ¿qué? Poder. De mucho poder, y su entendimiento es ¿qué? Infinito. Es infinito. Es infinito. Hablando acerca de cuando se habla acerca del ateísmo, la primera pregunta que formulan siempre, ya lo hemos mencionado, es ¿quién creó a Dios? Y eso es preconcebir en tu mente que Dios es igual que nosotros, o sea, que alguien no creyó, fue que alguien creó a Dios. Debemos saber que Dios no es como nosotros, Dios es eterno, ¿verdad? Dios no trae un reloj como nosotros para medir el tiempo, Dios es eterno, desde la eternidad hasta la eternidad. Otro pasaje a considerar, Mateo capítulo 10, versículo 30. No pierda el Salmo 139. Mateo capítulo 10, versículo 30. Está adelante de Malaquías. Mateo 10, versículo 30. ¿Ya lo tiene? En el Nuevo Testamento. Amén. Ok, Mateo capítulo 10, versículo 30. Voy a leer el 29. Está hablando Jesús con sus discípulos y dice así: no se vendan dos pajarillos por un cuadrante, y ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Y luego dice, lea conmigo, pues aún los cabellos de vuestra cabeza están ¿qué? Contado. Fíjense lo que es el poder de Dios. Yo puedo decir, bueno, pues es que eso no es tan difícil para Dios en cuanto a mí contar mis cabellos, ¿verdad? O sea, no le cuesta trabajo. Pero mis hermanos, o sea, o sea, que Jesús se tome la molestia de decir, mira, Dios conoce hasta el número de tus cabellos. Eso nos habla de su poder. Alguien puede decir, bueno, matemáticamente eso es posible para cualquier hombre. Sí, pero lo que está diciendo en el pasaje en el 29, en cuanto a los pajarillos, es lo mismo que el salmista está diciendo, hablando acerca de su sentar o su de levantar. Cuando dice, no se venden dos pajarillos por un cuadrante, y ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Otras versiones dicen, si no es la voluntad de vuestro Padre. O sea, Dios sabe cuando cada pájaro desciende a la tierra,
y cuando cada pájaro vuelve a levantar el vuelo. Significa que Dios lo conoce todo y todo se mueve dentro de la soberanía de Dios. Entonces Dios conoce el número de las estrellas y a cada una de ellas llama por su nombre. Él conoce el número de nuestros cabellos y cada ave que baja a tierra y vuelve a levantar el vuelo. Dios lo conoce, Dios lo sabe y todo está dentro de su voluntad. Mateo capítulo 12, versículo 36. Hablando Jesús con sus discípulos. Perdón, en este contexto está hablando, creo que ya no con sus discípulos, porque lo vemos en el 34, donde dice: generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Está hablando con los religiosos, porque de la abundancia del corazón habla que el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca cosas buenas, y el hombre malo del mal tesoro saca que malas cosas. O sea, Dios conoce la intención del corazón y por nuestros frutos Dios nos conoce. Versículo 36, pero yo os digo que de toda palabra, ¿qué? Ociosa, que los hombres hablaren, de ella darán cuentas en el día del ¿qué? Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Entonces Dios no exagera al decir que Dios conoce nuestras palabras ya referidas y aquellas que preconcebimos. No solamente las conoce las que vamos a hablar o la intención con las que ya las mencionamos, sino que Dios, ¿verdad? Soberanamente, en algún momento y en algún lugar donde solamente Dios lo sabe, hay alguien tomando nota de todas las palabras que hablamos que ociosamente, todas aquellas palabras que decimos nomás por decir, ¿verdad? Pero que si al final traspasan los linderos de Dios, están tomadas en cuenta para ser anotadas. Si dice así la palabra de Dios, así lo dice, ¿verdad? Que Dios toma cuenta de cada palabra ociosa. No los vi muy convencidos, quiero que lo volvamos a leer. Mateo 12:36. Dice el pasaje: pero yo os digo que de toda palabra ¿qué? Ociosa. ¿Qué es ociosa? O dicha con ligereza, o porque simplemente eres como de buen hablar, ¿verdad? Y a veces en la mucha palabra, dice la Biblia, no falta ¿qué? No falta pecado. Pues yo os digo que de toda palabra ociosa, que ¿quiénes? Que los hombres, no solamente se está refiriendo a los judíos o fariseos o a los que están ahí, sino toda palabra que los hombres hablaren, de ella darán cuenta en el día del juicio, ¿verdad? Obviamente aquellos que están sin Cristo, los que estamos en Cristo, ¿verdad? Dice: habrá pues ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Entonces eso debería causar en nosotros algo, ¿verdad, mis hermanos? Saber que a Dios se le dará cuenta de cada palabra ociosa, Significa que en algún sentido también nosotros somos responsables ante Dios por lo que hablamos y por la manera en la que escuchamos las cosas. ¿Cómo por lo que hablamos? Porque a veces podemos decir: pues yo soy así, a mí se me salen las cosas y ya las dije. No, hermano, debemos aprender a hablar y a decir lo que es correcto. Obviamente fallamos, pero debemos de tratar de cuidar lo que decimos, porque Dios lo conoce ¿qué? Dios lo conoce todo. Y también somos responsables en la manera que escuchamos las cosas. ¿Cuántas veces alguien nos ha dicho en cierta manera algo que no tiene la intención de ofendernos, pero como siempre estamos predispuestos, pensamos que ya nos están ofendiendo? Todos somos responsables por sí como escuchamos, pero por las palabras que ciertamente decimos. Porque Dios lo conoce, Dios lo conoce todo. Hermano, yo personalmente, a veces cuando se abre un tema irrelevante allí en la casa de cualquier cosa o de cualquier persona, a veces ya opino, hermanos, con una ventaja que dentro de mí yo sé que pequé, hermanos.
Dije, no, pues como que quise disfrazarlo, quise decir algo que no estaba bien. Pero ¿quién me redarguye, hermanos, que lo que dije estaba mal y pequé? Con mi pensamiento y mi corazón es Dios, hermanos. Porque Dios lo conoce todo. Dios lo conoce todo, mis hermanos. Entonces el primer punto es: Dios me conoce y sabe todo de mí. El Dios de la Biblia lo sabe todo. Lo sabe todo. El Dios de la Biblia lo sabe todo. El segundo punto, mis hermanos, el beneficio de saber que Dios lo sabe todo. ¿Cuál es el beneficio de nosotros al saber que Dios lo conoce todo? O sea, ¿qué ganamos nosotros al saber que Dios lo conoce todo, mis hermanos? A ver, vamos a dar un momento aquí de alguien que quiera dar respuestas cortas. José Luis, ¿en qué te beneficias al saber que Dios lo sabe todo? Pues yo sé que, bueno, antemano principalmente yo sé que sí es verdad. Por mi fe está grande en él que es verdad. Y me beneficia que lo sepa todo porque yo escuchaba ahorita y es verdad, o sea, como yo en esa semana mentí a mi esposa que me llevé una chamarra de ella y la vendí pensando que ella no la quería. Y ahora me hice mi chamarra y tuve que mentirle diciendo que la tenía un compañero del trabajo. Y eso, al saber que Dios lo sabe todo, a mí me apena en mi persona, dentro de mí. Digo, no manches, es que estoy mintiendo. ¿Y cómo me atrevo a decir que soy cristiano sabiendo que que estoy mintiendo? Y son cosas que a lo mejor Dios me pone, o sea, al pensar así. Y sé que Dios las sabe. Y entre mi persona digo, no, es que no puedo quedarme con él. Tengo que hacer las cosas bien. Y lo único que me va a hacer libre va a ser la verdad, decirle a mi esposa la verdad. Ok. Sí. O sea, el saber que Dios lo sabe todo y no puedo esconder nada hace que yo tenga que hablar con la verdad. No puedo esconderlo porque ya conociendo la palabra ya me siento desagusto diciendo una mentira hasta una maldición. Porque sé que Dios lo sabe. Bien, o sea, sabes que el asunto es directamente con Dios. Sí, que va a ser derecho. Ok. Derecho nada. Entonces, ¿qué ganancia hay en nosotros o beneficio al saber que Dios lo conoce todo? ¿O qué debe producir en nosotros? Lo dice el versículo 6, mis hermanos, del Salmo 139, el número 6. Dice, tal conocimiento, léalo conmigo, dice, tal conocimiento es muy maravilloso para mí. Alto es y no lo puedo, ¿qué? Y no lo puedo comprender. ¿Qué debe de producir en nosotros, hermano, el saber que Dios lo conoce todo? Asombro mezclado con un temor reverente. Amén, mis hermanos. O sea, a mí produce asombro el saber que Dios lo conoce, que Dios lo conoce todo. En una entrevista le preguntaron a un pastor que ya falleció, R.C. Sproul, muy buen maestro, mis hermanos, se los recomiendo cuando puedan escuchar ahí sus videos, su serie acerca de la santidad de Dios. Miguel Núñez lo está entrevistando y le pregunta, ¿qué crees que la iglesia actual, en qué área la iglesia actual esté como dudando, flaqueando, o qué es lo que la iglesia actual necesita conocer o dedicarse a conocer, o que no esté conociendo? Es decir, es que la iglesia tal vez hoy en día, parafraseando él, se está desviando en muchas cosas menos en conocer a Dios. No se está dedicando a conocer a Dios. Entonces, hermanos, hoy pudimos haber escogido otro tema, como a veces digo, las 3 principios básicos para subir tu autoestima. ¿Crees que alguien crees que hoy en este día, a la misma hora y en otro lugar como este, alguien esté predicando esos 3 pasos para subir nuestra autoestima? Sí, mis hermanos. Pero ¿por qué no queremos que este lugar sea como un lugar como ese? Es porque nuestra tarea es conocer a Dios a través de la Escritura, a través de la exposición de la palabra de Dios. Y hoy que estamos aprendiendo que Dios lo conoce todo, y que si algo debe producir en nosotros es asombro al saber que Dios lo conoce todo. Dios conoce aún lo que tú te imaginas que Dios no puede conocer. Dios lo conoce todo. O sea, yo no me imaginaría, por así decirlo, en mi falta de fe, que Dios conoce cuántas estrellas hay en un número total y cómo se llama cada una de ellas. Yo no lo sé, pero ¿quién sí lo sabe? Dios. ¿Y qué produce en mí? Asombro. Ahora, sin adelantarme a una aplicación, significa que Dios conoce lo que pasa en tu vida. Dios sabe por qué está pasando lo que pasa en tu vida, y también sabe cuál es el remedio
¿verdad? O lo que tu vida necesita para que dejen de suceder ciertas situaciones en nuestra vida. O sea, Dios lo conoce todo, mis hermanos. Dios lo conoce todo. Entonces, ¿en qué me beneficia saber que Dios lo sabe todo? ¿Qué debe producir en mí? Debe de producir asombro. Dice el 6, tal conocimiento es muy maravilloso para mí, alto es, y luego dice ahí, no lo puedo comprender. No lo puedo comprender, no sé cómo es que Dios lo conoce todo y cómo es que hace las cosas. Hay algo que en teología se le llama el silencio del teólogo. Yo, mis hermanos, si alguna vez tú me preguntas algo y mi respuesta es no lo sé, es porque de verdad no lo sé, mis hermanos. Hay cosas que ignoro, no sé muchas cosas. No sé muchas cosas. Y uno de los errores que a veces los teólogos algunos de los errores que los teólogos a veces cometen es querer contestar todas las preguntas, hermanos, en cuanto a Dios. No lo conocemos todo, mis hermanos. Es de Dios de quien estamos hablando y conocemos de Dios lo que Él ha querido revelarnos a través de la palabra. Por ejemplo, en el cielo nos vamos a conocer. Yo no te puedo afirmar que en el cielo nos vamos a conocer. No hay algo así, no hay un pasaje donde diga cuando muramos y todos los que estamos en Cristo allá nos vamos a conocer y saludar. No hay un pasaje así, mis hermanos. Yo no te puedo dar por sentado muchas cosas porque hay cosas que no comprendemos o no entendemos. Hay diferentes pastores que tienen una misma creencia en cuanto al evangelio, pero tienen como hay cosas en cuanto a puntos doctrinales que no se ponen de acuerdo. Yo digo, ¿por qué si este es tan bueno para entender la Biblia? ¿Y por qué si este es tan bueno para entender la Biblia? Porque hay como un punto de vista diferente. Yo creo, mis hermanos, que hay cosas que Dios quiere que sepamos hasta que estemos en su presencia. Solamente, mis hermanos. Y Dios quiere que conozcamos de Él lo que a través de la Escritura Él ha querido revelarnos. Entonces, ¿qué debe de producir en nosotros saber que Dios lo conoce todo? Asombro. ¿Qué es asombro? Es que nuestras entrañas sean movidas y decir, no, ¿cómo es posible? O sea, yo nunca lo había visto así. O sea, Dios conoce todo. Significa que Dios conoce cuando me levanto, cuando me acuesto. O sea, Dios conoce mi pensamiento. Dios está al pendiente de mi vida. Sí, mis hermanos, es lo que estamos queriendo decir en esta mañana. En esta mañana. Fíjate lo que dice el versículo 7. Una vez que el salmista está asimilando que Dios lo sabe todo, o una vez que su corazón sabe que Dios es omnisciente, llegamos al versículo 7 y formula la siguiente pregunta: ¿a dónde? Lee conmigo: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿O a dónde iré de tu presencia? Una vez que conocemos que Dios lo conoce todo, mis hermanos, que Cristo está en nuestras vidas, ¿hay algún lugar de donde nos podamos esconder de Dios? No. ¿Por qué? Porque Dios lo conoce todo. Dice el 8, si subiera a los cielos, pues en los cielos allí estás tú. Y si en el infierno hiciera mi lecho, he aquí, allí tú estás. Dios es omnipresente, Él está en todas partes y en el mismo tiempo. Dice el 10, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijera ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no, ¿qué? Encubren. Aún las tinieblas no encubren de ti. Y la noche, fíjense lo que dicen estos pasajes, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Por ejemplo, si alguien quiere hacer lo malo, ¿qué hora busca para hacerlo? La noche, porque piensa que es el momento donde nadie lo puede ver o menos personas lo pueden ver. Pero ante Dios todo es luz, o sea, todo está a la luz delante de Dios. O sea, ante Dios nunca nos podemos esconder. No hay lugar. Ni aún así quisiéramos, como dice el salmista, tomar las alas del alba, pues aún escondernos en lo más oscuro. No hay lugar donde nos podamos esconder de Dios. Por eso dice, ¿a dónde me iré? ¿O a dónde huiré de tu presencia?
El salmista está diciendo, no hay lugar donde uno se puede esconder de ti. No hay lugar, mis hermanos, donde podamos escondernos de Dios, porque Dios lo conoce, Dios lo conoce todo. Ahora, pensando en que Dios lo conoce todo, mis hermanos, pensando en que Dios lo conoce todo, palabra, pensamiento, acción, malintencionada o legítima, palabra legítima, palabra falsa, ¿qué pasaría, mis hermanos, si de aquí en adelante, de este momento en adelante, cada día caminamos pensando y sabiendo que Dios nos observa en todo tiempo? ¿Qué pasaría, mis hermanos? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría, José Luis? Pues yo me sentiría protegido. ¿Te sentirías protegido? Porque sé que Dios a la vez sabe todo lo que pienso. Y así como Él sabe lo que piensa también, yo sé que me escucha, como para pedir y orar. Y como sé también que Él me conoce y va conmigo a dónde voy, dónde camino, como sé que me protege y me cuida también. Amén. Mis hermanos, si de aquí, de este momento en adelante, somos conscientes de que Dios lo conoce todo, que Dios conoce todo de nosotros, que Dios ve todo de nosotros y que no hay lugar a donde podamos escondernos de Él, seríamos más conscientes, hermanos, más conscientes primeramente de nuestro pecado, de nuestro pecado. ¿De qué seríamos más conscientes? De nuestro pecado. De nuestro pecado, de nuestro pecado, del pecado que hay en nuestro corazón, del pecado que hay en nuestra mente, del pecado que hay en nuestra lengua, del pecado que hay en nuestros ojos, porque mis hermanos, al final, no me dejes mentir, somos conscientes. Mis hermanos, somos conscientes cuando estamos mirando a una mujer con los ojos que no debemos de mirarla, ¿cierto o no? Pero siempre he creído que hay otro lugar a donde podemos voltear a ver. Pero somos conscientes cuando hemos fallado a Dios. Somos conscientes aún cuando estamos solos y nadie nos ve y maquinamos algo en nuestra mente, algo que no agrada a Dios. Somos conscientes por nuestro pecado al decir, aunque estoy solo y nadie me ve, Dios me está viendo. Seríamos más conscientes de nuestro pecado. Y ¿sabes qué, hermano? Entendiéndolo así, seríamos más movidos a la piedad. Seríamos más movidos a la santidad. No por miedo a las consecuencias, sino en un temor reverente al saber que Dios nos ve y que Dios conoce todo. Si somos conscientes que Dios nos ve, mis hermanos, seremos más afirmados en nuestra fe, en las situaciones que pasan en nuestra vida diaria, en aquellas que nos hacen titubear. Podemos descansar en Él y venir a Él y decirle, Dios, ¿para qué me agobio si al final tú lo conoces? Tú lo conoces todo. Y tú sabes cada argumento, cada situación, y al final tú vas a obrar de acuerdo a tu voluntad. ¿En qué nos beneficiamos al saber que Dios lo conoce todo? Hablemos como misión. Cada vez que nos reunamos, mis hermanos, nos vamos a reunir más en un temor reverente. Que cuando cantamos el Dios que adoramos, ¿a quién estamos cantándole? Al Dios que adoramos, al Dios de la Biblia. A no venir y decir, el Dios que hizo los cielos y la tierra. No, mis hermanos, ¿verdad que no? ¿Qué debe producir en nosotros? Asombro. El Dios que hizo los cielos y la tierra con el poder de su palabra y reina con autoridad. Mis hermanos, ¿por qué digo ser más conscientes? Porque a veces no sabemos ni a quién le estamos cantando. ¿Verdad que no? No sabemos ni a quién le estamos cantando, ni la hora ya en que estamos de estar cantando, ni por qué estamos cantando, ni la motivación, ni siquiera de por qué estamos aquí. Muchos ya nos acostumbramos a venir, pero decir, bueno, ¿y cuál es mi motivación al venir? O sea, es venir a encontrarme con Dios, con mis hermanos, conocerle a través de su palabra. O vengo porque si no vengo van a decir, pues ya empezó a faltar. No, mis hermanos, el asunto es con Dios. ¿Sí me explico, mis hermanos? Es venir a conocer a Dios. Ahora lo que estoy diciendo también, mis hermanos, es que al final entendamos que somos seres imperfectos adorando al que es perfecto. Al que es perfecto. Joven, ¿a quién te da más miedo fallarle? ¿A tus papás cuando estás en la prepa o a Dios? ¿A quién? A Dios. ¿Sí? ¿A Dios? ¿A Jairo? ¿Quién te da más miedo fallarle? A Dios. ¿A Dios? La otra vez Jairo no contestaba el teléfono, como 20 llamadas, dijimos, pues algo pasó, ¿verdad? Pero como tiene la costumbre de, cuando acaba de jugar básquet, trae el teléfono en la mochila. Y dije, no, y si no se me escapa. Y voy y lo encuentro porque íbamos a ir a comernos una tostada.
Y dije, a ver qué impresión. Y ya me lo encuentro, venía con sus amigos platicando con el valor. Y le digo, oye, ¿y el teléfono para qué es? Y se asombró así, ¿verdad? O sea, a veces tenemos más peso por lo que la gente pueda pensar de nosotros que por lo que Dios pueda pensar o decir de nosotros, porque olvidamos que Dios lo conoce todo. Amén, mis hermanos. ¿Qué más? ¿En qué nos beneficiamos al saber que Dios lo sabe todo? ¿O qué debe de producir en nosotros? Ya lo dijimos, asombro, ¿verdad que sí? ¿Y cómo lo manifestó el salmista en el versículo 17? Vamos a leer el número 17 del Salmo 139. Léalo conmigo, dice: qué preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de todos ellos. Hermano, al tener una perspectiva correcta, hasta donde Dios nos da a entender, ¿verdad? Hasta donde Dios nos muestra su palabra, el saber que Dios lo conoce todo, quedamos asombrados, hermanos. Asombrados al decir, ese que lo conoce todo es mi Padre. Es mi Dios en el cual yo creo. No en el Dios que, como dije, algunos dicen, bueno, sí creo en Dios, pero no creo que haga después nada más de la vida o la muerte. Entonces no estás creyendo en Él. Estás creyendo en otro Dios, pero no en el Dios de la Biblia que lo conoce todo. Que lo conoce todo. Dios lo conoce todo. Dios lo conoce todo y hoy nosotros estamos conociendo más de Dios. Qué preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de todos ellos. Si te diste cuenta, mis hermanos, brincamos ahí, no leímos una fracción del Salmo, ¿verdad? Primeramente Dios estaremos dándole exposición en una segunda parte. El tema de hoy es Dios lo conoce todo. Dios lo conoce todo. Dios conoce cuando viniste y te sentarte, y Dios conoce lo que vas a hacer ahorita. Es real. Levantarte. Ponte de pie, mi hermano.